Capítulo 47. Después de caminar al lado de Chui, Yang Hyuge dirigió su atención a la pieza de jade de médula espiritual de 10.000 años. Sería mejor no cortarlo por la mitad. Deberías guardártelo. Puede usarse como material básico para hacer una herramienta espacial GIESI Superíndice 1. Si lo llevas contigo, te será muy conveniente para almacenar, plantar y refinar medicinas. Yang Hyuge hizo planes para Chui, pero ¿podemos siquiera encontrar un refinador que pueda fabricarla? Chui dudó. Había oído rumores sobre las herramientas espaciales GIESI, pero había muy pocos refinadores en el reino Yuno, y los que podían refinar un espacio GIESI eran aún más raros. Podemos. Yang Hyuge dijo firmemente. Entonces, lo guardaré por ahora. Chui tomó el jade de médula espiritual de 10.000 años y lo puso de nuevo en su bolsa Qiankun. Luego, pasó a hablar de los otros tesoros y materiales. El cadáver del Yao que parecía un 100 pies fue entregado al pabellón del tesoro para su eliminación, mientras que el Jiao fue dejado atrás. Había muchas partes que podían utilizarse como materiales para refinar armas. Cuando llegara el momento, podrían dárselo al refinador que hiciera el espacio GIESI como regalo. El manantial espiritual originalmente iba a ser trasladado al pico Songling, pero Yang Hyuge sugirió ponerlo en el espacio GIESI. Entonces, con el alimento del jade de médula espiritual de 10.000 años, había una alta probabilidad de que el manantial espiritual se dividiera de nuevo. Entonces, podrían trasladar el nuevo manantial al pico Songling. Si el manantial se trasladaba directamente al pico Songling, la energía espiritual de allí no sería suficiente para que se dividiera en un segundo manantial. Siempre que Chui no estuviera en el pico Songling, sería un inconveniente para el cultivar hierbas espirituales. Yan, sabes tanto. No era la primera vez que Chui se daba cuenta de esto. Desde que entraron en el reino secreto Yunxi, se dio cuenta de que Yang Hyuge sabía mucho. Los dedos de Yang Hyuge se crisparon ligeramente, y explicó, los ancianos de mi familia habían mencionado algo sobre esto antes. La familia Yan había transmitido sus conocimientos de generación en generación, por lo que estaba bien versado en una amplia gama de cosas. Después de decidir qué harían con los tesoros y materiales, los dos charlaron bajo el algarrobo y concertaron una cita para reunirse mañana en el pabellón del tesoro para ocuparse del Yao. Chui quería quedarse un poco más, pero Bai Xuanziji le envió un mensaje pidiéndole que regresara al pico Songling para hablar de algo importante. Chui se preparó para partir. Antes de tomar el vuelo, se encontró con los ojos de Yang Hyuge y dijo, entonces, te veré mañana. De acuerdo. Yang Hyuge asintió. Al ver que Chui invocaba a Luan Blanco, dijo de repente, te enviaré de vuelta. Será más rápido. Con el nivel actual de cultivo de Yang Hyuge, podía usar su espada para llevar a Chui al pico Songling mucho más rápido de lo que podía hacerlo el Luan Blanco. Xiao Bai gritó desde un lado, aparentemente insatisfecha con la evaluación de Yang Hyuge. Yang Hyuge la ignoró y dijo, el anciano Yue está esperando a que regreses. De acuerdo. Chui asintió. Tenía que volver al pico Songling lo antes posible. Sería descortés hacer esperar a Sifu. Xiao Bai, encógete y siéntate en mi hombro. Hiu. Al oír esto, el Luan Blanco cambió de actitud y se convirtió en un pequeño pájaro blanco, posándose feliz en el hombro de Chui. Era algo maravilloso estar cerca de Chui sin tener que esforzarse. Yang Hyuge lo envió de vuelta al pico Songling. Como tenía una relación muy cercana con Chui, el anciano Yue había hecho una excepción con él y le había concedido una ficha de jade que le permitía entrar en el pico Songling. De esta manera, Yang Hyuge podía enviar a Chui directamente a la cima del pico Songling, y Chui no tenía que molestarse con una herramienta espiritual voladora. En la cima del pico Songling, Bai Xuan observó cómo las dos figuras se acercaban y no pudo evitar suspirar. 8 años realmente pasan como un día. Desde que Yan Sidi estableció su fundación, mi Sidi nunca ha montado en mi barco. El anciano Yue se colocó a su lado, acariciándose la barba y asintiendo con la cabeza. Así es. Fue una buena decisión hacer una excepción y darle un pase de jade. Mientras maestro y discípulo hablaban, Chui saltó de la espada espiritual de Yang Hyuge y caminó hacia ellos. Sifu, Hei, he vuelto. Siento haberles hecho esperar. No hemos esperado mucho. Bai Xuan agitó la mano en señal de despido, luego levantó la cabeza y le gritó a Yang Hyuge, que seguía con su espada espiritual. Gracias por tu duro trabajo, Yan Sidi. Es lo correcto. Siji no necesita ser tan cortés. Yang Hyuge respondió. Sus ojos se posaron en la figura de Chui, y su expresión se volvió gentil. Ahí, regresaré primero.
Vendré a recogerte mañana por la mañana. Chui levantó la vista cuando lo escuchó. De acuerdo. Jiang Hyuge se alejó volando sobre su espada, y su figura pronto desapareció más allá de la barrera defensiva del pico Songlin. Solo entonces Chui apartó la mirada. Cuando recobró el sentido, se encontró con la mirada suspicaz de Bai Xuan. Sidi, ¿has quedado ya con Yan Sidi para mañana? Sifu originalmente quería que volvieras al pabellón de la biblioteca. Chui bajó la cabeza, un poco avergonzado. Explicó, tiene que ver con las cosas que recogí con ella durante la excursión. Mañana iremos al pabellón del tesoro a ocuparnos de ello. ¿Por qué quiere Sifu que vaya al pabellón de la biblioteca? Quiero que ordenes los libros del 5º nivel y los clasifiques a grandes rasgos. Luego, el jefe de la secta y yo elegiremos algunos de los libros para ponerlos a disposición de los discípulos de la secta para su lectura, explicó el anciano hindú. Hoy, el anciano hindú fue testigo del talento de Chui para clasificar los libros de la biblioteca. En aproximadamente mediodía, un discípulo con una raíz espiritual innata de madera altamente pura como él, probablemente podría organizarlos todos. Esos pergaminos traviesos solo serían obedientes cuando se encontraran con Chui. De acuerdo. Este discípulo irá mañana al pabellón del tesoro para entregar los materiales, y después irá al pabellón de la biblioteca para organizar los libros. Una cosa más, el reino secreto Yunxi probablemente no se abrirá de nuevo hasta dentro de 1000 años. El anciano hindú dijo esto con una expresión solemne. A corto plazo, esto no tendrá ningún impacto del reino Yunxi, pero en los próximos 100 años más o menos, los cultivadores tendrán menos oportunidades y surgirán más problemas. Chui se sintió un poco culpable. Probablemente podía adivinar por qué se había retrasado la apertura del reino secreto Yunxi. Debería ser debido a la energía espiritual que el brazalete de vida absorbió del núcleo del reino secreto. El anciano hindú continuó. La energía espiritual del reino Yunxi se está debilitando gradualmente, y cada vez es más difícil para cualquiera cultivar. Las 5 grandes sectas inmortales están todas situadas en la cima de las venas espirituales, por lo que la energía espiritual aquí es relativamente abundante. Pero para los cultivadores fuera de las grandes sectas, esto no es necesariamente lo mismo. Si los recursos se reducen de nuevo, puede resultar en una competencia viciosa. Por ejemplo, puede llevar a actos malvados en los que se mate o robe a la gente para apoderarse de sus recursos. Aunque le sugería al jefe de la secta que no hiciera público este asunto por el momento, la secta Tianxuan no es la única en el mundo que puede darse cuenta de esto. El anciano hindú suspiró. Si este asunto se extiende, el reino Yunhua se volverá más caótico. Deberías tener más cuidado cuando viajes. Este discípulo lo recordará. Chui y Biasuan respondieron. Sin embargo, después de escuchar las palabras del anciano hindú, Chui se sintió un poco incómodo. Sus dedos acariciaron el brazalete de vid de su muñeca y preguntó al anciano hindú. Sifu, si el reino secreto Yunxi pudiera reabrirse a tiempo, no ocurrirían estos desastres. No necesariamente. La energía espiritual del reino Yunxi está a punto de agotarse. Es solo cuestión de tiempo que lleguen los problemas. El anciano hindú sacudió la cabeza, con los ojos claros. El cierre del reino secreto Yunxi es solo el principio. Aunque el reino secreto Yunxi siguiera abierto dentro de 100 años, no cambiaría el hecho de que la cantidad de energía espiritual en el reino Yunxi disminuía año tras año. Lo que vendrá, pase lo que pase. Trata de no preocuparte tanto. Todo depende de la gente. Siempre habrá unos pocos que aprovecharán la oportunidad para causar problemas, pero aún habrá quienes tengan buen corazón. Sin embargo, debes tener cuidado con los demás y practicar con diligencia en el futuro. Esta fue también la razón por la que el anciano hindú, después de discutir las cosas con el jefe de la secta, decidió permitir que los discípulos de la secta Tianxuan tuvieran acceso a algunos de los libros. El mundo estaba a punto de volverse caótico, así que encontrar formas de hacer más fuertes a los discípulos de la secta sería la mejor manera de protegerlos. Chui asintió con el corazón encogido. Parece que sus planes de estudiar el método del doble corazón deben llevarse a cabo con antelación. Después de una noche sin dormir, Chui se sentó en un cojín y meditó toda la noche. Al día siguiente, Jiang Hyuge llegó como había prometido y se dirigió al pico Songlin para recoger a Chui e ir juntos al pabellón del tesoro. Mientras volaban sobre la espada, notó que Chui parecía un poco preocupado. Jiang Hyuge le preguntó, hace un día que no te veo y ahora pareces preocupado. ¿Qué te pasa? Tus cejas están casi arrugadas en montañas y río superíndice 2. Chui levantó inconscientemente la mano para tocarse las cejas, y replicó en voz baja, no es tan exagerado.
Dime, ¿qué es? Le preguntó Yang Hyuge. Chui le contó lo que su sifu le dijo ayer. Cuando Yen Yoga terminó de escuchar, se sumió en un breve silencio. El reino Jonin se enfrentaba al mismo problema desde hacía mucho tiempo. El árbol sagrado ha decaído, los cultivadores de alto nivel no pueden ascender y los cultivadores de bajo nivel no pueden progresar. Los recursos de cultivo eran escasos y los cultivadores solo podían competir entre sí. Por lo tanto, el reino Jonin estaba en agitación, y cosas como el asesinato y el saqueo eran comunes. La familia Yan estaba a cargo de los preceptos y de mantener el orden entre el cielo y la tierra. No tenían control sobre las acciones de la gente. Solo cuando algunos cultivadores actuaban demasiado mal y causaban graves daños, eran asesinados por los ejecutores. Esto es realmente un problema. Pero las acciones de una sola persona no podrán cambiar las cosas. No te preocupes demasiado. Lo más importante es tomar cuidado de ti mismo. Dijo Yang Hyuge. Espero que las cosas tomen un giro para mejor en el futuro. Chui suspiró. Por el momento, su fuerza era demasiado débil. Tuvo la suerte de poder proteger a Yang Hyuge y a sus compañeros discípulos de ser heridos. Sin embargo, no sería capaz de proteger a todos. Mientras hablaban, los dos llegaron al pico Yuxiu. Primero, entregaron los materiales y tesoros de los que habían hablado ayer al pabellón del tesoro y los cambiaron por puntos de contribución a la secta. Los discípulos que participaron en esta excursión no fueron solo Chui y Yang Hyuge, sino también Liu Beimin y los otros 19 discípulos cultivadores de espadas. Los puntos de contribución ganados se dividirían en partes iguales. Por favor, registren primero sus puntos en el libro de contabilidad, y luego transfieran los puntos una vez que lleguen al pabellón del tesoro. Liu Beimin y los demás no estaban en el pabellón del tesoro en ese momento. Por conveniencia, Chui sugirió que el gerente del pabellón del tesoro asignara sus puntos por adelantado. No hay ningún problema con eso, es solo que... El gerente cumplió las instrucciones de Chui y preguntó descaradamente por otras cosas. Todas las medicinas del pabellón del tesoro han sido canjeadas por los discípulos. Me pregunto si queda algo en stock en el pabellón de medicina del pico Songling. Si es así, ¿podría pedir que envíen algunas al pabellón del tesoro? Chui había salido a practicar durante 3 meses. La medicina que había en el pabellón del tesoro se había consumido muy rápidamente. Como no había nadie cerca para reabastecerlos, los discípulos cultivadores de espada que venían al pabellón del tesoro estaban muy descorazonados. El pabellón de la medicina tiene algunos en stock, pero yo también tengo algunos en mi bolsa Qiankun. ¿Quieres un poco ahora? Puedo enviar más tarde. Chui tomó algunas medicinas extra de su bolsa Qiankun. El gerente sonrió feliz y dijo, bien. Gracias por su duro trabajo, maestro inmortal Chu. Los diversos discípulos de la secta Tianzuan se encargaban de las tareas en los diferentes pabellones. Algunos de los más veteranos estaban demasiado avergonzados para llamar a los cultivadores más jóvenes que tenían un nivel de cultivo superior al suyo, Sixion, o Sisu Superíndice 3. Así que en su lugar se referían a ellos como maestro inmortal, para mostrar respeto. Chui, no hace falta que me des puntos de contribución por la medicina. Puedes simplemente registrarlo en los libros de cuentas para pedir materiales medicinales, y se cobrará más tarde. Desde que descubrió toda una veta de piedras espirituales en el reino secreto Yunxi, a Chui no le faltaban bienes materiales. No había donde gastar sus puntos de contribución, así que sería mejor conseguir más materiales medicinales para practicar. El gerente lo anotó todo, uno por uno. Después de hacer esto, Chui y Yang Hyuge salieron del pabellón del tesoro. Yan, tengo que ir al 5.º piso del pabellón de la biblioteca para ordenar algunos libros. ¿Quieres volver primero? Al 5.º piso del pabellón de la biblioteca no podía acceder nadie, así que Yang Hyuge no podía ir con Chui. No tengo nada que hacer hoy, así que también iré al pabellón de la biblioteca a leer. Yang Hyuge no quería volver solo. Chui asintió, de acuerdo, entonces volveremos juntos. Después de que los dos hicieran sus arreglos, pensaron que podrían pasar el día tranquilamente así. Inesperadamente, se encontraron con el jefe de la secta delante de la puerta del pabellón biblioteca. Este discípulo se ha encontrado con el jefe de la secta. Chui y Yang Hyuge se inclinaron y saludaron. Descansen. El jefe de la secta recordó lo que había discutido ayer con el anciano Indue y comprendió que Chui iba a organizar hoy el 5.º piso del pabellón biblioteca. Dudó un momento, mirando a los dos discípulos con más talento de la secta, y luego dijo, cuando Chui termine de ordenar los libros,
ustedes dos me seguirán al pico Benjian. Este discípulo obedecerá al jefe de la secta. Después de responder, Yang Hyuge y Chui se miraron con dudas en los ojos. No sabían por qué el jefe de secta les estaba buscando, así que solo podían ir al pico Benjian cuando llegara el momento. El jefe de la secta estaba hoy aquí para tomar los pergaminos restringidos. El quinto piso del pabellón de la biblioteca se abriría al público, así que, naturalmente, los libros prohibidos no podían dejarse dentro. Inesperadamente, pudo encontrarse con Chui y Yang Hyuge en la entrada del pabellón de la biblioteca, lo que le ayudó a aliviar algunas de las preocupaciones que le habían mantenido despierto toda la noche anterior. El método de cultivo de la secta Tianxuan se dividía en dos ramas, la herencia del cultivo médico y la herencia del cultivo de la espada. Las dos parecen no tener conexión, pero de hecho, su secta Tianxuan fue fundada por la cooperación de estas dos herencias. Un talento como el del fundador, que podía utilizar ambas herencias, era excepcionalmente raro. No había sucesor para el método del corazón dual, así que el fundador creó el método de la mente dual que permitía a los discípulos médicos y a los discípulos de espada cooperar entre sí. Desafortunadamente, cuando el linaje de los cultivadores médicos declinó, el método de la mente dual declinó junto con el método del corazón dual. Ahora que el reino Yunhua estaba a punto de caer en el caos, la secta Tianxuan debía estar totalmente preparada. Después de salir del pabellón biblioteca, el jefe de la secta se llevó a los dos discípulos hacia el pico Benjian. El pico Benjian era donde los discípulos cultivadores de espadas practicaban. Había un de espada siempre presente en el pico de la montaña, que hacía que pájaros y bestias lo evitaran. Chui solía pensar que esto era causado por los cultivadores de espada de la secta que practicaban el manejo de la espada aquí todo el año, pero en realidad era debido a la tumba de la espada que estaba sellada bajo la montaña detrás del pico Benjian. El jefe de la secta formó un sello con ambas manos e inyectó energía de espada en la barrera que bloqueaba la montaña trasera. La intención de la espada hizo que la barrera cambiara. ¡Boom! Hubo un fuerte sonido. La puerta de piedra frente a ellos se abrió con un gruñido, revelando la tumba de la espada que estaba sellada detrás de ellos. Hasta donde alcanzaba la vista, el maligno de un campo de batalla permanecía en el valle. Espadas rotas y oxidadas estaban desordenadamente clavadas en el suelo. Las manchas de sangre hacía tiempo que se habían desvanecido en indistinguibles tonos marrones. Toda la espada estaba llena de un asesino invisible, que la hacía parecer fría y prohibitiva. Cualquier espada espiritual natal se destruía cuando moría su maestro. La mayoría de las espadas espirituales de esta tumba de espadas ya no podían devolverse a sus vainas, y solo podían dejarse en este tranquilo lugar. Síganme. Tengan cuidado y no toquen ninguna de las espadas de aquí. El jefe de la secta les advirtió a los dos. Sí, entrando en la tumba de espadas, Chui se sintió muy pesado. Él fue un cultivador de espadas en su vida anterior, así que naturalmente sabía lo profundo que era el vínculo entre una espada espiritual natal y un cultivador de espadas. Si estas espadas rotas estaban enterradas en esta tumba, solo podía ser porque su maestro había muerto. En esta tumba de espadas, había tantas espadas rotas como huesos de los ancianos de su secta. Estas son las espadas espirituales natales de los discípulos de la secta Tianxuan que cayeron en la antigua guerra. El jefe de la secta suspiró. Mientras relataba el pasado, les condujo a las profundidades de la tumba de espadas. El fundador tenía el corazón roto por el hecho de que tantos de sus discípulos murieran sin un cadáver intacto. Así que utilizó una técnica prohibida para construir esta tumba espada para enterrar a aquellos discípulos que se perdieron. Los he traído hoy aquí porque quiero verificar algo. Veré si están dispuestos a cooperar más tarde. Después de que el jefe de secta terminara de hablar, los tres habían llegado al centro de la tumba espada. En el centro de la tumba de la espada, había una enorme espada de hierro negro, exactamente igual a la de la plaza del pico Sisai. Ambas fueron hechas basándose en la espada espiritual natal del fundador para sellar su intención de espada. Para sorpresa de Chui, bajo la espada de hierro negro, vio hierbas medicinales creciendo a su alrededor. Eran hierbas espirituales reales, no como las flores y plantas ordinarias de la plaza. Estas dos cosas estaban realmente en armonía la una con la otra. En el pico Songling, debido a que el asesino de los cultivadores de espadas era demasiado fuerte, generalmente no se les permitía subir a la montaña, para que no afectaran el crecimiento de las plantas espirituales. Del mismo modo, cultivar plantas espirituales en la cima del pico Benjian era simplemente ir en contra de la voluntad del cielo. Pero aquí, las plantas espirituales y la espada de hierro negro frente a él coexistían pacíficamente.
Incluso parecían complementarse mutuamente. Nuestra secta Tianzuan se fundó originalmente con el método del corazón dual, pero más tarde se dividió en dos linajes ya que nadie podía igualar el genio del fundador. El fundador utilizó el método del corazón dual como base y creó el método de la mente dual para que los discípulos médicos y los discípulos de espada practicaran juntos. Más tarde, el linaje de cultivo médico declinó y con él, también lo hizo el método de la mente dual. Cuando sus palabras llegaron a este punto, el jefe de secta ya no se guardó nada y dijo sin rodeos: los he convocado a los dos aquí hoy porque quiero que practiquen el método de la mente dual. Sin embargo, este método tiene ciertos requisitos. Si su entendimiento tácito no es lo suficientemente fuerte, o si sus mentes no son compatibles, fracasarán. Hay restricciones dejadas por el fundador en la tumba de la espada que pueden probar si ustedes dos son incapaces de practicar este método. ¿Están dispuestos a intentarlo? Incluso si fallan, escuchar las enseñanzas del fundador también será beneficioso para su cultivo. Después de que el jefe de la secta terminara, sus ojos se posaron expectantes en Chui y Yang Hyuge. Yang Hyuge no sabía mucho sobre el método de la mente dual, y no pudo decidirse por un rato. Finalmente, dijo: seguiré la opinión de Ai. Si él quiere hacerlo, yo también lo haré. Este discípulo está dispuesto a intentarlo. Las palabras de Chui fueron firmes. El método de mente dual estaba basado en el método de corazón dual, por lo que sería muy beneficioso. De acuerdo. El jefe de la secta asintió. Después de escuchar la respuesta de Chui, asumió que Yang Hyuge también estaba de acuerdo. Ambos introducirán su poder espiritual en la espada de hierro negro al mismo tiempo. Si son considerados adecuados, el método de mente dual será transferido espontáneamente a sus mares de conciencia. Si no, no pasará nada. Chui y Yang Hyuge hicieron lo que se les dijo. Los dos poderes espirituales primero se fusionaron en uno, y luego entraron juntos en la espada de hierro negro. La espada de hierro negro tembló ligeramente, y la intención de la espada se reunió en el filo de la espada, siguiendo las runas prohibidas en la espada y parpadeando con la energía de la espada. Subsecuentemente, las otras espadas en la tumba de la espada exudaron y de espada, y junto con esto, la tumba de la espada se llenó con el zumbido de las espadas espirituales armonizándose. Los ojos de Chui se abrieron de par en par y sus pupilas se contrajeron mientras escenas que nunca había visto antes aparecían en su mente. Hoy, estoy ofreciendo un sacrificio al Dao celestial. Si esto puede mantener a salvo las montañas y los ríos, vale la pena. No te preocupes, estaré aquí para vigilar la formación. No te pasará nada. Aunque no puedas aguantar, tienes que hacerlo. Si tomas un paso atrás, o tú y yo nos haremos pedazos o todos pereceremos. No tengo grandes ambiciones, ni capacidad para salvar el mundo. La gente común soy yo, y yo soy la gente común. Aunque morí en la batalla, nunca me arrepentí de haberme mantenido firme. Antes de que los miles de discípulos de la secta Tianzuan se sacrificaran al Dao celestial, sus voluntades quedaron selladas para siempre en la espada de hierro negro. Incluso los discípulos médicos estaban en armonía con él y de la espada espiritual, y todos se entrelazaron para formar miles de susurros. Entonces, los susurros cesaron y las escenas de guerra se desvanecieron. Su mar de conciencia se vació mientras sonaba una voz. Creé el método de las mentes duales para que mis discípulos no tuvieran que morir juntos en la naturaleza. Es una pena que el mundo esté sumido en el caos y no haya otra forma de salvarlo. Hoy, tenemos nuevos discípulos que buscan aprender el método de las mentes duales. Permítanme hacerles algunas preguntas primero. Si ustedes dos están al borde de la vida y la muerte, ¿estás dispuestos a avanzar y retroceder juntos? Chui respondió dentro de su mar de conciencia. Este discípulo está dispuesto. Si solo una persona puede sobrevivir, ¿quién morirá? Chui contuvo la respiración, y luego respondió, este discípulo elegirá la muerte. En ese caso, los dos han respondido lo mismo y están en armonía el uno con el otro. Están calificados para practicar el método de mente dual. La última pregunta es, después de practicar el método de las mentes duales, si tiene éxito, no se puede deshacer. En esta vida, compartirán todas las bendiciones y desgracias. ¿Todavía estás dispuesto? Este discípulo está dispuesto. Cuando Chui terminó de decir esto, escuchó el final de las palabras de Yang Hyuge en sus oídos. Después de responder a la pregunta de hace un momento, los dos salieron de su mar de conciencia, sin tener la oportunidad de pensar. En el momento siguiente, el método de mente dual fue transmitido a la mente de Chui desde la espada de hierro negro. Una enorme cantidad de conocimiento surgió dentro de su mar de conciencia. Además,
Chui descubrió que su sentido divino había sufrido cambios drásticos. Se volvió particularmente sensible a la energía espiritual de Yang Hyuge. Incluso en un mar de decenas de miles de personas, podía encontrarlo de un vistazo. La conexión entre las dos personas se fortaleció aún más a medida que el método de mente dual tomaba forma. Había varios movimientos, técnicas de espada, formaciones y técnicas de mejora espiritual. Lo que sorprendió a Chui fue que realmente podía usar la energía de la espada condensada por Yang Hyuge a través del método de mente dual. Y Yang Hyuge podía usar las técnicas de mejora espiritual que él había condensado. Las técnicas que podían ser compartidas necesitaban ser condensadas de antemano, y después de usarlas, tendrían que esperar a que la otra parte repusiera la energía de la espada o las técnicas espirituales antes de poder usarlas de nuevo. Además, ambos se beneficiarían a medida que mejorara su nivel de cultivo. Este tipo de método era demasiado poderoso. Chui estaba asombrado en su corazón. Aunque los discípulos de la secta Tianxuan no pudieran practicar el método de doble corazón creado por el fundador, con la bendición del método de doble mente, un cultivador médico sería equivalente a la mitad de un cultivador espada, capaz de luchar y curar. Este tipo de poder no debería ser subestimado. Lo que sorprendió aún más a Chui fue que podría tomar prestada la energía de espada de Yang Hyuge en el futuro. Cuando se trataba del manejo de la espada, Yang Hyuge era el mejor de los mejores. Incluso podría aprender algo de él, para dominar mejor el método del corazón dual. Incluso después de heredar el método de mente dual, Chui no renunció al método de corazón dual. Después de todo, este método seguía teniendo un gran inconveniente. Si una de las partes quedaba incapacitada, la otra tendría que tomar una carga extra. Si podía vivir junto a Ayan, ¿por qué iba a elegir morir? Notas al pie de página. 1. Giesi, en realidad se traduce como semilla de mostaza. No se me ocurrió un buen nombre para representar la herramienta espacial semilla de mostaza, así que lo mantuve en pinyin. Si tienes alguna idea mejor, dímela en los comentarios. 2. Arrugado en montañas y ríos. Se refiere a la forma de los caracteres de montaña y río, que parecen cejas fruncidas. 3. Sisu, tío marcial superior. Capítulo 48. La herencia del método de mente dual se completó, y Chui y Yang Hyuge se retiraron de la ilusión en la que se encontraban. Cuando los dos levantaron la cabeza, sus ojos se encontraron. Sus miradas vacilaron y rápidamente apartaron la vista. Obviamente habían estado juntos durante mucho tiempo, pero después de heredar el método de la mente dual, podían sentir la presencia del otro con más fuerza. Parecía que no solo habían ganado una capa extra de grilletes mentales, sino que sus corazones incluso se sentían ligeramente tensos, como si les estuvieran dando un ligero tirón. El jefe de la secta Tianxuan no podía ver los sutiles cambios entre ambos desde su posición lateral. Preguntó expectante, ¿cómo es? Respondiendo al jefe de la secta, hemos heredado con éxito el método. Contestó Chui, eso es bueno. Sé que ustedes dos tienen una profunda relación. Ya que ambos se unieron a la secta al mismo tiempo y crecieron juntos, pensé que era probable que fueran capaces de heredar el método mente dual. Cuando el jefe de la secta escuchó las buenas noticias, pareció aliviado. Esta vez, el reino secreto Yunxi se cerró antes de tiempo, y se espera que el reino Yuno experimente cierta agitación. Como una de las 5 grandes sectas inmortales, nuestra secta Tianxuan no solo debe protegerse a sí misma, sino también tomar la responsabilidad de mantener la estabilidad del territorio alrededor de la secta. Puede que haya muchas tareas arduas en ese momento, así que ustedes dos deben practicar diligentemente y aumentar su fuerza. Intenten estar a la altura de las expectativas del fundador. Este discípulo entiende. Después, Chui y Yang Hyuge siguieron al jefe de la secta y abandonaron la tumba de la espada. El jefe de la secta tenía que volver al pico Sisai para ocuparse de los asuntos de la secta, así que abandonó la tumba de la espada sin demora. Chui y Yang Hyuge se quedaron atrás, mirando su apresurada espalda pensativamente. Realmente parece que el mundo va a ser un caos, y no solo un poco. De lo contrario, el jefe de la secta no les habría hecho heredar el método de mente dual en esta coyuntura. Yang Hyuge respondió en voz baja. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Probar este nuevo método? Propuso Chui. De acuerdo. Esta propuesta golpeó el corazón de Yang Hyuge. Todavía había un anciano aquí antes, así que Yang Hyuge tuvo que reprimir su sorpresa después de recibir el método de mente dual. Ahora que solo estaban ellos dos, Yang Hyuge quería ver si podía usar las habilidades espirituales de Chui. Si era así,
¿Podría usarlas para purificar el I maligno? Era una lástima que el I maligno en su cuerpo estuviera sellado, y que las hebras sobrantes fueran limpiadas por Chui la última vez. Las comisuras de los labios de Yang Hyuge se levantaron ligeramente. Aunque no podía probar la técnica de curación de inmediato, cuando recordó el cuidado de Chui por él, su estado de ánimo no pudo evitar volverse alegre. A poca distancia, un joven alto y recto estaba a punto de realizar habilidades con la espada. No era tan alto como Yang Hyuge, pero había practicado el manejo de la espada durante muchos años, haciendo su físico bien proporcionado y esbelto. Levantando su mano, condensó energía de espada en su palma y la envió para cortar una roca situada a 20 chi de distancia. ¡Boom! La piedra turquesa se rompió en pedazos. La energía de la espada restante permaneció en el aire, y el asesino perduró. La energía de la espada de Yan es tan poderosa. Chui retrajo su mano y suspiró mientras miraba los restos de la roca. Su expresión estaba encantada y no ocultaba sus elogios. Nadie conocía su propia energía de espada mejor que Yang Hyuge. Sin embargo, conocerle él mismo y ser alabado por Chui por ello eran dos cosas completamente diferentes. Respondió. Sus ojos se desviaron hacia Chui mientras decía significativamente: mi habilidad con la espada será aún mejor en el futuro. La energía de la espada justo entonces no utilizó toda su fuerza. Bajo las limitaciones de las restricciones, el cultivo de Yang Hyuge en la etapa de transformación divina fue suprimido a la etapa tardía de núcleo dorado. Por supuesto. Chui asintió, inconsciente del significado más profundo de las palabras de Yang Hyuge. Hacía tiempo que sabía de los futuros logros de Yang Hyuge en el manejo de la espada, y había visto lo talentoso que era, así que siguió sus palabras. Definitivamente alcanzarás el pináculo del manejo de la espada en el futuro. Obviamente, era solo una especulación, pero cuando Chui dijo esto, se sintió como si se hubiera convertido en certeza. El corazón de Yang Hyuge se movió ligeramente. Recordó la escena cuando él y Chui practicaban el manejo de la espada en el pico Benjian cuando eran jóvenes. Cada vez que terminaba de practicar, los ojos de Chui se iluminaban ligeramente cuando lo miraba, brillando con un fulgor inexplicable. Entonces, ¿quieres que te enseñe personalmente a usar la energía de la espada? Yang Hyuge estaba repentinamente interesado en enseñar a Chui el manejo de la espada. La energía de la espada será más poderosa cuando sea enviada desde tu espada espiritual. Mientras Yen Yoga hablaba, sus dedos tocaron Momin en su cintura y estaba a punto de sacarlo cuando escuchó a la persona frente a él hablar. Es mejor dejarlo así hoy. Chui parecía indeciso. Yang Hyuge no soltó la empuñadura de su espada. El entusiasmo entre sus cejas se desvaneció un poco mientras se volvía pensativo. ¿Por qué? Acabo de recordar que todavía tengo medicina que necesito refinar. Chui se devanó los sesos para encontrar una excusa. De hecho, era porque había usado esa técnica prohibida en el reino secreto Yunxi y no pudo usar Gi Jin durante 3 meses. Ahora que Yang Hyuge quería enseñarle el manejo de la espada, este asunto sería inevitablemente expuesto. Cuando era joven, Chui había ido solo a las montañas traseras para completar algunas tareas de la secta y accidentalmente se hirió la palma de la mano. Cuando Yang Hyuge lo encontró, lo sermoneó durante mucho tiempo. Aunque el tratamiento se retrasara, no le dejaría cicatriz. Cada vez que Chui tomaba riesgos, Yang Hyuge siempre hablaba en contra. Si Chui refutaba, los dos definitivamente se pelearían. Gradualmente, Chui aprendió a esconder algunas cosas menores de Yang Hyuge. Yan era de voz dura pero corazón blando. Oír la historia completa probablemente le angustiaría durante mucho tiempo. Chui volvió en sí y le explicó algo más a Yang Hyuge. Acabo de volver a la secta y quiero tomarme un tiempo para refinar la píldora de formación de alma naciente para ti. Esto hará que tu avance sea mucho más suave. Antes de la excursión, Chui había querido preparar una píldora de formación de alma naciente para él y Yang Hyuge. Inesperadamente, tan pronto como salió del reino secreto, experimentó su tribulación. Pero Yang Hyuge aún la necesitaba, así que intentaría refinarla lo antes posible. Después de escuchar la explicación de Chui, la decepción de Yang Hyuge se desvaneció. En realidad, no hay necesidad de apresurarse. Él no era realmente un cultivador de la última etapa del núcleo dorado, por lo que la píldora de formación de alma naciente era de poca utilidad para él. Pero ya que la medicina estaba hecha por el propio Chui, Yang Hyuge no quiso negarse. Estoy un poco preocupado. Chui lo miró. Hoy en día, es probable que la secta sea más estricta. No sabemos qué pasará en el futuro. Cuando tengas tiempo libre más tarde, puedes enseñarme el manejo de la espada.
Chui se acercó a Yang Hyuge y tomó la iniciativa de preguntar: ¿puedes usar tu espada para enviarme de vuelta? Por supuesto. Independientemente de si estaba libre o no, Yang Hyuge siempre encontraría tiempo para enviar a Chui de vuelta al pico Songling. Con su espada desenvainada, llamó a Chui: levántate rápido. Levantando su pie para pisar Longjin, Chui se sintió aliviado. Realmente quería aprender el manejo de la espada de Yang Hyuge, pero refinar la píldora de formación de alma naciente también era importante. Además del periodo de 3 meses en el que no podía tocar su espada espiritual, refinar la medicina tenía una prioridad mayor. De vuelta en el pico Songling, Chui comenzó a prepararse para refinar la píldora de formación del alma naciente. Este tipo de medicina era relativamente compleja y tomaba 3 días refinarla. Chui habló con el anciano hindú y luego fue a su patio a refinar la medicina. 3 días después, la píldora de formación de alma naciente estaba completa. Después de que Yang Hyuge tomara la píldora de formación de alma naciente y pasara su tribulación, también se convirtió en un cultivador de la etapa alma naciente. Justo cuando la secta Tianxuan estaba celebrando sus ascensos, una tormenta se levantó gradualmente en el mundo exterior. Al principio, fue solo porque el reino secreto Yunxi había cerrado antes de tiempo, lo que hizo que muchos de los cultivadores del reino Yunhua se inquietaran mientras esperaban una explicación de una de las 5 sectas de los grandes inmortales. Más tarde, se informó de que el Palacio Fuyao se estaba reestructurando y que reducirían el número de discípulos de la secta y aumentarían los requisitos para la próxima selección de la secta inmortal. Luego, Qingling envió un aviso para reducir la exportación de piedras espirituales de sus minas, y ya no las cambiaban por cosas exquisitas e inútiles. La secta Yuzhou también había reducido la compra de bestias espirituales. Ya no era como en el pasado, donde aceptaban todas y cada una de las bestias espirituales. No había movimiento de la secta Bodhi o la secta Tianxuan, pero estas 2 sectas siempre se habían mantenido al margen. Solo harían un movimiento cuando el mundo fuera realmente un caos. Los cultivadores del reino Yunhua se dieron cuenta de estas pistas y la competencia por los recursos se hizo cada vez más feroz. Durante un tiempo, el costo de los materiales de cultivo aumentó y las cosas que solo se usaban para divertirse se volvieron prácticamente inútiles. Esta oleada duró unos 2 meses. Llevando una petición de ayuda, un pichón espiritual voló apresuradamente hacia las montañas de la secta Tianxuan y se estrelló contra la formación defensiva, incapaz de seguir adelante. Los discípulos que custodiaban la puerta de la montaña se miraron entre sí, y finalmente una persona tomó la paloma para informar al jefe de la secta. Si una pequeña secta solicitaba apoyo a la secta Tianxuan, era lógico que el mensaje se enviara a los administradores de la secta Tianxuan, que eran los responsables de gestionar las diversas fuerzas afiliadas. No había necesidad de utilizar palomas para viajar miles de li para enviar un mensaje. No solo era ineficaz, sino que era muy probable que para cuando los discípulos de la secta Tianxuan llegaran allí, las cosas hubieran llegado a un punto irreversible. En cualquier caso, esta paloma espiritual tuvo suerte de poder entregar la carta de socorro al jefe de la secta Tianxuan. Una pequeña secta de un lugar llamado Qiucheng, en el territorio central, suplica ayuda a nuestra secta Tianxuan. Después de leer la carta, el jefe de la secta frunció ligeramente el ceño y explicó el asunto lentamente. Fueron asaltados y toda la ciudad fue ocupada por cultivadores pícaros de origen desconocido. La gente común de la ciudad sin raíces espirituales fue reducida a esclavos y aquellos con raíces espirituales fueron convertidos en sirvientes domésticos. Toda la ciudad está en una situación desesperada, y esperan que nuestra secta Tianxuan pueda rescatarlos. El territorio central está bastante lejos de nuestra secta Tianxuan, y no están bajo nuestra jurisdicción. Dijo el anciano Chan. Sí, entre las 5 grandes sectas inmortales, la secta Tianxuan estaba en el norte, la secta Yuzhou y el Palacio Fuyao estaban en el este, la secta Qingling en el sur, y la secta Bodhi al oeste. La energía espiritual en el territorio central era relativamente pobre. El terreno era llano y no había vetas espirituales, por lo que ninguna de las sectas más grandes se encontraba allí. Sin embargo, el terreno llano era conveniente para construir grandes ciudades, por lo que era muy adecuado para que los cultivadores de bajo nivel y los mortales sin raíces espirituales vivieran allí. El mundo era un caos, y parecía que había gente que ya estaba tomando ventaja de ello para atacar a las pequeñas fuerzas del territorio central. El mundo va cuesta abajo. ¿Deberíamos enviar discípulos a rescatarlos? El anciano Chan preguntó a su sección. Supongo que esta paloma espiritual no fue la única que fue enviada. Es probable que las otras 4 sectas de grandes inmortales también hayan recibido una. El jefe de la secta se sumió en profundos pensamientos. Si tomaba la iniciativa de tratar este asunto,
no sería fácil de tratar. Qiu Cheng, aunque estuviera bajo su protección, estaba demasiado lejos, pero si no lo hacía, solo sufriría el pueblo de Qiu Cheng. Aunque Qiu Cheng no solo hubiera buscado su ayuda, los cultivadores de espada de la secta Tianxuan serían capaces de llegar allí más rápido volando sobre sus espadas. De acuerdo, convoca al discípulo principal. El jefe de la secta suspiró y finalmente decidió enviar a algunos de sus discípulos de élite para que se apresuraran y obtuvieran una rápida victoria. Esto es solo el principio. Si lo ignoramos, la gente que quiera causar problemas en el futuro tendrá aún menos escrúpulos.